Dos y tres. Pero que, ok, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a estar exponiendo sobre la fisiología respiratoria. Entre los participantes están Yaelis Melende, Angélica Peguero, Kelvin Cava, su servidora Jennifer Lluveres y Ashley Cuevas Sena. En ese mismo orden estaremos exponiendo. Muchas gracias. Ok, buenas noches, mi nombre es Yaelis Melende y yo les estaré hablando sobre la fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria es una rama en la fisiología humana que se enfoca en el proceso de respiración, tanto externa como es la captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, como interna, utilización e intercambio de gases a nivel celular. También tenemos que para conocer los procesos que se llevan a cabo en la respiración, debemos comprender que el sistema respiratorio está subdividido en dos zonas. La primera zona es la zona de la conducción. En esta está la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Y por segundo está la zona respiratoria, que la forman los elementos que componen los alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso. El intercambio de gases entre el aire y la sangre ocurre a través de las paredes de los alveolos respiratorios que permiten índices rápidos de difusión de gas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora les estoy hablando sobre las funciones del sistema respiratorio. Las funciones del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono del exterior del cuerpo humano a la sangre capilar pulmonar. La sangre que interviene en este proceso es expulsada desde el ventrículo derecho hasta los capilares pulmonares a través de la arteria pulmonar. Debido al efecto gravitatorio, no se distribuye de la misma manera a la sangre de los pulmones. El flujo sanguíneo será mayor en la parte inferior de los pulmones y menor en la parte superior. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con las funciones, el término respiración incluye tres funciones separadas pero relacionadas. Número 1 tenemos la ventilación. Número 2 tenemos el intercambio de gases que ocurre entre el aire y la sangre de los pulmones y entre la sangre y otros tejidos del cuerpo. En tercer lugar tenemos la utilización de oxígeno por los tejidos durante las reacciones liberadoras de energía y de la respiración celular. La ventilación y el intercambio de gases entre el aire y la sangre se llaman conjuntos de respiración externa, mientras que el intercambio de gases entre la sangre y otros tejidos y la utilización de oxígeno por los tejidos se conocen en conjunto como respiración interna. Esto fue todo de mi parte y ahora continuará mi compañera hablándoles sobre ventilación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Angélica Peguero, yo les voy a estar hablando acerca de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital. Un ventilador mecánico es una máquina que ayuda a respirar a una persona cuando ésta no puede hacerla por sí sola o por sus propios medios, por así decirlo. También se le puede llamar ventilador o respirador. La mayoría de los pacientes que necesitan la ayuda de un ventilador debido a una enfermedad severa que están internados en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, que necesitan un ventilador por un tiempo más prolongado, o sea, un tiempo más largo, pueden encontrarse en una unidad común de un hospital, en un centro de rehabilitación o incluso en su propia casa con todos los equipos que una ventilación mecánica conlleva. Siguiente, por favor. ¿Para qué se usan los ventiladores? Los ventiladores se usan para llevar oxígeno desde los pulmones al organismo. También para ayudar a los pulmones a deshacerse del dióxido de carbono, ya que esto no lo pueden hacer por sí solo cuando el paciente se encuentra en una situación X. También para facilitar la respiración. En algunos casos, el paciente puede respirar, pero en otros se le hace muy difícil hacerlo. Se queda sin aliento y siente que es incómodo, por eso se le coloca el ventilador.
También para respirar por un paciente que no respira debido a una lesión cerebral o un daño cerebral, por ejemplo, lo que es un coma, o debido a una lesión en la médula espinal o debilidad muscular extrema, que le impide hacer todas sus necesidades por sí solos. Función de los ventiladores. El ventilador se conecta al paciente a través de un tubo endotraqueal, ya sea por la nariz o por la boca, pero dentro de la tráquea. A este proceso se le conoce como proceso de intubación. En algunos casos, a algunos pacientes se les realiza un orificio en la garganta, o sea, en esta área, lo cual se le llama tubo de traqueostomía. Este tubo de traqueostomía es más seguro que el tubo endotraqueal y en algunos casos el paciente incluso puede hasta hablar con el uso de un adaptador especial llamado válvula de fonación. Los ventiladores se deben monitorear las 24 horas del día. Un paciente que está conectado a un ventilador debe estar conectado a un monitor que mide su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, los cuales le permiten a los médicos y enfermeras, o sea, el personal de salud, saber en qué condición se encuentra el paciente y si éste necesita que se le realicen ajustes. Siguiente diapositiva, por favor. También es importante saber que un ventilador puede salvar la vida de un paciente. Su uso está en extremo riesgo, realmente, porque no sabemos si sí o si no puede ayudar a que se salve la vida del paciente. El ventilador es como algo que le da el tiempo al médico de que utilice ciertos medicamentos para ver si el tratamiento funciona. Entonces el ventilador da tiempo a que el médico trabaje con esto para así poderle salvar la vida al paciente. Pero este también tiene muchos riesgos, entre los cuales la principal es una infección. El tubo endotraqueal o la traqueostomía, como estuve explicando anteriormente, se pueden infectar ingresando gérmenes o bacterias a los pulmones. Esto puede ocasionarle infecciones a los pacientes, incluso hasta neumonía. Otro es colapso pulmonar o neumotórax. A veces una parte del pulmón débil puede llenarse demasiado de aire o empezar a perder demasiado aire. Otro es daño pulmonar, que no es lo mismo que el colapso. Es la presión que se coloca de aire dentro de los pulmones con un ventilador, lo que puede dañar a los pulmones de dicho paciente. Otro es el efecto secundario de los medicamentos. A veces, los pacientes que están conectados a un ventilador necesitan ciertos sedantes, los cuales pueden acumularse y mantener al paciente en un estado de sueño profundo durante horas, incluso hasta días. Otro importante es el mantenimiento de la vida. En el caso de algunos pacientes muy enfermos, a veces el ventilador no hace más que posponer la muerte. No todos los pacientes mejoran con un solo uso de un ventilador. Es difícil pronosticar o saber con certeza si una persona se recupera. Simplemente esto sirve de ayuda hasta que el médico encuentre un tratamiento adecuado para este paciente. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, yo les voy a estar hablando ahora sobre la regulación de la respiración. El sistema nervioso central ajusta de manera automática sin intervención de la voluntad la frecuencia y el ritmo respiratorio. La función principal y reguladora del sistema respiratorio es mantener las presiones normales de oxígeno y dióxido de carbono, así como la concentración de iones o hidrogeniones, la cual se va a conseguir adecuando la ventilación pulmonar a las necesidades metabólicas orgánicas de consumo y producción de ambos gases. El centro respiratorio, situado en la parte inferior del cerebro, controla la forma involuntaria de respiración, que en lo general es automática, como sabemos. La respiración continua durante el sueño, e incluso cuando se está de manera inconsciente. Esto es posible gracias a los centros nerviosos y respiratorios que se encuentran localizados en el bulbo raquídeo y en la protuberancia del tronco encefálico.
Tenemos los sensores que intervienen en el control de la respiración, que son sensores dentro del sistema nervioso, como los quimiorreceptores centrales y periféricos. Los quimiorreceptores, los propioceptores, y por segundo tenemos los sensores fuera del sistema nervioso, como los quimiorreceptores arteriales periféricos, los receptores de las vías aéreas superiores y los receptores pulmonares. Siguiente diapositiva, por favor. Los controladores y centros de regulación, estos van a ser el centro neumotáxico, que la función principal de este centro es la inspiración, o sea, su función secundaria es la de aumentar la frecuencia respiratoria. De esta manera podemos ajustar la duración de la fase de llenado pulmonar. Un segundo. Ok. Es decir, que cuando la señal neumotáxica es grande, este podría hacer que la inspiración no sea tan fuerte, por lo cual los pulmones no se llenarían muy bien. Mientras que si la señal neumotáxica es pequeña, la inspiración podría ser lo insuficientemente fuerte para que los pulmones llegaran a llenarse. El centro apnéustico, este se sitúa en la región inferior de la protuberancia perteneciente al tronco encefálico y va a estimular el centro inspiratorio vulvar, aumentando el tiempo para que la etapa de inspiración, la misma que es originada en el grupo dorsal de neuronas del bulbo raquídeo. También tenemos los centros vulvares, que eso van a ser considerados como los principales responsables del ritmo de la respiración. Y ciertos estudios indican la existencia de grupos neuronales localizados en algunos núcleos vulvares. Esos grupos neuronales aumentan la actividad de los núcleos vulvares durante la inspiración. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos el grupo de respiratorio dorsal, que ese se extiende a lo largo de la longitud del bulbo raquídeo y tiene una función esencial en el control de la respiración. Este se encuentra constituido por neuronas que están localizadas en el interior del núcleo, además de que tiene neuronas premotoras inspiratorias que también ayudan a controlar la respiración. El núcleo del tracto solitario conforma la terminación sensitiva del 9º y 10º pares craneales. El grupo respiratorio dorsal, este se encarga principalmente de la inspiración y está localizado, como mencioné, en la porción ventral del bulbo. La mayoría de sus neuronas se encuentran en el interior del núcleo del tracto solitario y que transmiten señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y otros tipos de receptores de los pulmones. Las regiones del grupo respiratorio dorsal se encuentran en la parte caudal, que está denominada núcleo retroambiguo por su relación con el núcleo ambiguo y contiene neuronas respiratorias bulboespinales, que se van a encargar de su proyección hacia otros núcleos respiratorios y viajan en sentido distal por la médula espinal, teniendo como objetivo establecer sinapsis con las motoneuronas para generar una respiración forzada en caso de necesitarla. La parte intermedia, denominada núcleo paraambiguo, por su relación paralela con el núcleo ambiguo. Y por último, la parte rostral, esa se encuentra ubicada cerca del núcleo retrofacial, que va a incluir el complejo de Boxinger, en donde se encuentran neuronas expiratorias que tienen la capacidad de inhibir a las neuronas inspiratorias al BRG u a la médula espinal. Siguiente diapositiva. Y por último, el grupo respiratorio ventral, que es un grupo respiratorio del tronco cerebral que se va a encargar de la respiración, y este está localizado en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo. Ese se localiza, este produce principalmente la expiración, pero también influye en la inspiración. Sus neuronas permanecen inactivas durante la respiración normal y esta zona actúa como un mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar. Entre sus características podemos ver durante la respiración normal, las neuronas de este grupo se mantienen inactivas, la zona respiratoria ventral se encarga de aumentar el impulso de la ventilación pulmonar en caso de que sea necesario.
Afecta tanto a la inspiración como a la expiración y por último en actividades requieren una expiración intensa y estas neuronas son las encargadas de proveer señales expiratorias potentes hacia músculos abdominales. Siguiente diapositiva. También tenemos el control de la actividad global del centro respiratorio, que está regulado por el control químico de la respiración. Un exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno en la sangre actúa de manera directa sobre el centro de respiración, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de señales motoras hacia los músculos respiratorios. Y el control químico por CO2 e hidrógeno. Hay una zona neural quimiosensible localizada bilateralmente en el bulbo raquídeo y en esta zona al ser muy sensible a las modificaciones sanguíneas como la concentración de hidrógeno y a su vez excita las demás porciones del centro respiratorio. Siguiente. Y por último tenemos la regulación de la respiración durante el ejercicio. Durante el ejercicio intenso, el consumo de oxígeno y la formación del dióxido de carbono pueden aumentar hasta 20 veces. Cuando una persona hace ejercicios, es probable que señales nerviosas directas van a estimular el centro respiratorio dorsal en la misma magnitud para adoptar el oxígeno necesario para realizar el ejercicio y eliminar el dióxido de carbono. A veces estas señales son demasiado intensas o demasiado débiles y en este caso los factores químicos tienen un papel fundamental en el ajuste final del control de la respiración para mantener esa concentración normal. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Kelvin. En el día de hoy les estaré hablando acerca del intercambio y transporte de los gases. Las funciones primarias de los pulmones son la oxigenación de la sangre y la remoción de dióxido de carbono. De manera convencional, un momento. Bien, donde me quedé. De manera convencional, el intercambio de gas pulmonar se divide en tres procesos: ventilación, flujo de gases hacia adentro y fuera de los alveolos pulmonares; perfusión, flujo de sangre en los capilares pulmonares adyacentes; y también tenemos la difusión, transferencia de gases entre los alveolos y los capilares pulmonares. La eficiencia del intercambio de gas requiere que la ventilación alveolar se dé de manera adyacente a los capilares pulmonares perfundidos. Como podemos visualizar en la imagen, se está realizando al mismo tiempo los tres procesos del intercambio de gas pulmonar. La ventilación, la siguiente diapositiva. La ventilación se refiere al intercambio de gases en el sistema respiratorio. Existen dos tipos de ventilación: pulmonar y alveolar. La ventilación pulmonar alude al intercambio total de gases entre la atmósfera y los pulmones. La ventilación alveolar es el intercambio de gases dentro de la porción de intercambio de los pulmones. La ventilación requiere de un sistema de vías respiratorias abiertas y una diferencia de presión que mueva el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Se ve afectada por la posición corporal y el volumen pulmonar, también por las condiciones de enfermedad relacionadas con el corazón y el sistema respiratorio. Gracias. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Ashley Cuevas y les voy a estar hablando acerca de las enfermedades pulmonares. Vamos a empezar definiéndola y exponiendo que es cualquier problema en los pulmones que impide que estos trabajen apropiadamente. En tres clases o tres tipos principales de enfermedad pulmonar. En la primera vamos a tener las enfermedades de las vías respiratorias,
que son enfermedades que afectan los conductos, o sea, las vías aéreas o respiratorias, y que transportan el oxígeno y otros gases dentro y fuera de los pulmones. Por lo general causa un estrechamiento u obstrucción de las vías respiratorias. Dentro de estas vamos a tener la enfermedad del asma, perdón. De un momento, voy a cambiar la diapositiva. Okay. Tenemos el asma, que es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente una dificultad para respirar y produzca o presente síntomas como son las silbancias, la falta de aliento, la opresión en el pecho y tos. Dentro de las causas tenemos que es causada por la hinchazón o inflamación de las vías respiratorias, y cuando se presenta un ataque de asma, el recubrimiento de las vías respiratorias se inflama y los músculos que las rodean se tensionan. Esto hace que se reduzca la cantidad de aire que pueda pasar por estas. Mencionamos ahorita los síntomas que dije que se puede presentar silbancias, también puede presentar un patrón de la respiración anormal, la retracción de la piel entre las costillas al estirar, la dificultad para respirar. También hay síntomas de emergencia, ya pueden ser la ansiedad, el pulso rápido, la sudoración, bajo nivel de lucidez mental. Y dentro de las pruebas y exámenes, les expongo que el proveedor de atención médica utilizará un estetoscopio para auscultar sus pulmones y para poder escuchar las silbancias si se presentan y otros sonidos relacionados con el asma. Dentro de los exámenes se pueden ordenar la gasometría arterial, que a menudo se lleva a cabo en personas que están sufriendo un ataque de asma muy grave, y también la radiografía del tórax para descartar otras afecciones. La siguiente enfermedad que vamos a tratar será la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sus siglas EPOC. Esta es una enfermedad pulmonar, obviamente, que causa una dificultad para respirar. Existen dos formas en las que la podemos encontrar. La primera es la bronquitis crónica, que implica una tos prolongada y con moco, y la segunda será el enfisema, el cual implica un daño en los pulmones con el tiempo. Y la mayoría de las personas que tienen EPOC mayormente tienen una combinación de ambas. Dentro de las causas tenemos el tabaquismo, y también se presenta en pacientes que carecen de la proteína llamada alfa-1 antitripsina, que esta sí puede presentar una enfisema. Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar una tos con o sin flema, fatiga, muchas infecciones respiratorias, silbancia, disnea, dificultad para tomar aire, y entre otras. Dentro de las pruebas y exámenes, el mejor examen para la EPOC sería una prueba de la función pulmonar llamada espirometría, que es la que se expone ahí en la imagen, que mide el volumen y la tasa del flujo del aire que respira una persona, y así poder diagnosticar la enfermedad o determinar el progreso del tratamiento. Dentro de los tratamientos para tratar esta enfermedad, se expone que no hay ninguna cura, pero sin embargo hay muchas medidas que se pueden tomar para aliviar los síntomas e impedir que ésta empeore. Ok, vamos a tratar una tercera enfermedad, y será la bronquiectasia, que es una enfermedad en la que las vías respiratorias mayores de los pulmones se dañan. Esta se puede presentar al momento del nacimiento. Perdón, se me apagó la computadora por un instante. Ok, volvemos. Decía que esta se puede presentar al momento del nacimiento en la infancia, o desarrollarse más adelante en diferentes edades que tenemos en la vida. Dentro de la causa tenemos la inflamación o infección de las vías respiratorias, fibrosis quísticas, leucemia y cánceres relacionados, también síndromes de la inmunodeficiencia. Dentro de los síntomas que presenta esta enfermedad tenemos la tos prolongada o crónica con grandes cantidades de esputo, de olor fétido,
Este viene siendo el síntoma principal de la bronquiectasia, que es la enfermedad que estamos tratando. También hay otros síntomas que pueden incluir la fatiga, las silbancias, la pérdida de peso y tos con sangre. Dentro de la prevención decimos que para prevenir esta enfermedad es necesario o es requerible que el niño tenga todas sus vacunas y también evitar infecciones de las vías respiratorias, como sería el tabaquismo y la contaminación ambiental también. Muy bien, otras enfermedades que vamos a tratar de los pulmones serán las enfermedades del tejido pulmonar. Dentro de la primera tenemos la fibrosis pulmonar, lo voy a hacer más resumido porque el tiempo se está acabando y así no tengan que hacer 2 videos. Entonces, expongo que la fibrosis pulmonar es una afección en donde los tejidos profundos de los pulmones se va cicatrizando. Esto es a causa de los contaminantes ambientales que mayormente influyen mucho en lo que son las enfermedades pulmonares. También los medicamentos pueden provocar esta enfermedad y también las enfermedades pulmonares intersticiales. Dentro de los síntomas encontramos una tos entrecortada, la acropaquía y dolores en los músculos y articulaciones. Y dentro de los tratamientos, al igual que otras enfermedades, no existe una cura, pero los tratamientos se pueden centrar en aliviar los síntomas y así mejorar la calidad de vida del paciente. Otra enfermedad sería la sarcoidosis, que es una enfermedad que provoca inflamación y por lo general se trata en los pulmones, la piel y ganglios linfáticos. Dentro de los exámenes que se le pueden realizar al paciente está la radiografía del tórax, las pruebas de función pulmonar y la biopsia. Y la causa de esta enfermedad no se conoce exactamente, pero ocurre sobre todo en personas de entre 20 a 50 años, entre los afroamericanos y especialmente en mujeres y las personas de origen de Europa del Norte. Vamos a tratar otro tipo de enfermedades pulmonares y sería la última, que son las enfermedades de la circulación pulmonar. La primera es la hipertensión pulmonar, que es un aumento de la presión en las arterias de los pulmones. Dentro de los síntomas se puede presentar un ritmo cardíaco acelerado, un dolor en la parte superior derecha del abdomen y la falta de apetito. Dentro de estos existen 2 tipos principales. El primero es hereditario o aparece sin una razón conocida, y el otro se relaciona con otro cuadro que generalmente es una enfermedad del corazón o pulmón, o sea, algo como que fuera en sí per se del pulmón. Cabe destacar que para esta enfermedad no existe cura como algunas otras y el tratamiento puede controlar los síntomas. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por el grupo número 7.